Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de En Vivo, en el que hoy vamos a abordar la actualidad en torno a las residencias de mayores, que como todos saben vienen sufriendo y padeciendo con especial dureza los rigores de la crisis sanitaria provocada por la COVID y que ahora está ya a punto de cumplir un año. Para tratar la realidad de esta pandemia en los centros y el escenario presente y futuro que se plantea tras la vacunación, hoy contamos con nosotros y quiero aprovechar antes que nada para agradecerles su presencia desde Diario de Navarra. Contamos en este foro con Inés Francés, directora de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Buenos días, Inés. Buenos días. Con Jesús Cía, director de la Casa Misericordia de Pamplona. Muy buenos días, Jesús. Buenos días. Con Jacqueline Maestre, directora de la Residencia de Mayores Virgen de Jerusalén de Artajona. Muy buenos días, Jacqueline. Buenos días. Y con Borja Macaya, director general de Soler Asistencial. Buenos días, Borja. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes de comenzar, quería saludar especialmente a todas las personas que están siguiéndonos, que están siguiendo este encuentro, este debate en directo a través de la web de Diario de Navarra.es y también a todas aquellas personas que se han registrado estos días previos para poder realizar preguntas a través del chat para poder realizárselas a los ponentes. Lo que les pediría es a las personas que se han apuntado es que si pueden, por favor, y para poder organizarnos, pueden mandar sus preguntas a través del chat de este Zoom, ¿de acuerdo? Y así nosotros las podemos ir recibiendo, las podemos ir organizando de tal manera que luego al final del debate se las podamos trasladar a los ponentes. Bueno, y ahora sí, si les parece, comenzamos. Como comentábamos con anterioridad, la primera ola de la pandemia resultó especialmente dura para los centros y residencias de mayores y precisamente la primera pregunta con la que quiero comenzar para los ponentes es ¿cómo vivieron esa primera ola? Y lo que me parece más importante es si los aprendizajes que se extrajeron de lo que pasó entonces los han podido ir implementando en los centros y si vamos mejorando. Si les parece, empezamos por Jesús. Jesús Cía. Bueno, pues la primera ola, la verdad es que la vivimos, ha habido aspectos francamente negativos. Lo peor ha sido, desde luego, la pérdida de vidas como consecuencia del virus bueno, y el primer recuerdo quiero tenerlo pues, para ellas, porque son personas las que queremos seguir recordando. Yo diría que en aquel momento pues, se vivió lo que ha sido una triple calamidad, ¿no? Una calamidad en lo sanitario, a la que sucedió una calamidad en lo social y a la que luego devino también una calamidad económica, ¿no? Y en lo sanitario, pues yo creo que ni como sociedad ni como residencias estábamos preparados en aquel momento, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, para enfrentarla adecuadamente. Creo que bueno, pues no había medios, no había EPIs, no había, los protocolos tampoco eran los correctos, tampoco se recibió en aquel momento, pues porque no había posibilidades ni en Navarra, ni en España, ni en otros países, pues para recibir pues, cribados masivos de PCRs o serológicos que se hicieron hasta meses más tarde, ¿no? Luego eso acompañó una verdadera calamidad social, y es que tuvimos a los residentes durante 2 meses confinados en sus habitaciones, con todo lo que eso supone, ¿no? Incluso cuando se alivió ese confinamiento y pudieron salir, pues ha habido severas restricciones para salir al exterior y todavía hoy, por ejemplo, vivimos una anormalidad porque los familiares no pueden ni siquiera todavía ir a las residencias y hay unos protocolos todavía muy estrictos. Y eso ha devenido también en una crisis económica importante porque bueno, hemos tenido por los fallecimientos y porque durante un tiempo no se pudo acoger a residentes, pues menores ingresos por cuotas de residentes, pero sin embargo hemos tenido mucho más gasto por todo lo que es todo lo que son gastos. Pues en la Casa de Misericordia, por ejemplo, hemos empleado 348.000 euros en EPIs, o casi medio millón, en contratar a personas para reforzar equipos. Eso ha devenido en una situación que, como además en nuestro caso somos una entidad benéfica y que
y que atendemos a personas que no nos pueden pagar, eso lo compensábamos con los ingresos de la fiesta, pues eso no ha podido ser y este año el déficit es importante. Sin embargo, ha habido también aspectos positivos que hemos vivido de esta pandemia, y es la implicación del personal, de los profesionales, que ha sido verdaderamente extraordinaria. Hemos visto verdaderos ejemplos de heroísmo, hemos visto que la gente se tenía que esmerar en su trabajo profesional y además dar una cuota adicional de acompañamiento con afecto, porque efectivamente de alguna manera había que tratar de compensar lo que las familias no podían ofrecer en ese momento. Y hemos vivido cosas también muy positivas, como son ver el nivel de resiliencia de los residentes que se han sobrepuesto a una situación verdaderamente dificultosa. Las familias nos han apoyado, hemos tenido muchísimo interés y comprensión por las familias, hemos recibido muchos mensajes de apoyo. He de reconocer y agradecer que tanto pues el Departamento de Políticas Sociales, la consejera Inés Francés, la consejera Carmen Baito y Inés Francés han estado disponibles para todos los centros, que eso también ha sido muy positivo a mi juicio. Yo, una anécdota, recuerdo una reunión nocturna en la que Carmen e Inés vinieron pues a resolver un problema que teníamos muy difícil durante lo peor de la pandemia. También ha sido una cosa muy positiva la creación de la unidad sociosanitaria, que está trabajando con eficiencia, muy bien. Y luego pues el apoyo que hemos recibido de instituciones y de determinadas empresas y de la ciudadanía en general, que ha participado incluso en campañas como la que promovió del pañuelo solidario o echarle un capote a la mica. De acuerdo, gracias. Borja, no sé vosotros, por añadir alguna cosa. Sí, bueno, pues por confirmar también un poco todo lo que ha dicho Jesús, yo creo que lo más problemático de aquel momento era gestionar bajo la presión de la incertidumbre, ¿no? Vivíamos una situación delicada y sobre todo lo que estaba en juego pues acababa siendo la salud de nuestros residentes y la propia salud de nuestros trabajadores. Tomar decisiones bajo ese escenario, cuando había tantas incógnitas en el lugar y en el momento, pues hizo que fueron momentos de alta tensión. Hicimos cambios organizativos, hicimos cambios en el plan de cuidado de nuestros residentes, tomamos decisiones sanitarias, no sabíamos exactamente cuáles eran los remedios para aquel virus que teníamos. Tuvimos que estar comunicando continuamente a las familias y teniendo relación con ellos, porque al final pues, nos demandaban transparencia, nos demandaban conocimiento de lo que estaba ocurriendo dentro de los propios centros residenciales. Y bueno, y luego había otra situación también que era un poco la presión social que se generó en el momento pues alrededor de todos los estamentos, pero en particular alrededor de las residencias de tercera edad. Entonces, el cúmulo de esas situaciones pues hizo que el momento fuera tenso, pero creo que en realidad hemos ido saliendo de esa situación poco a poco y creo que en general hemos ido normalizando en los diferentes momentos la situación. Decía ahora Borja precisamente eso, ¿no? La normalización que se ha ido haciendo debido a las circunstancias que era. Yo no sé, Jacqueline, vosotras en el centro si os ha cambiado, entiendo que sí, que ha cambiado mucho la vida, pero si desde ese primer momento de los aprendizajes que sacasteis de esa primera ola, si os han permitido avanzar en estas posteriores que han llegado, ¿no? Sí, desde el primer momento, nosotros fuimos de los primeros centros en contagiarse aquí en Navarra en marzo del año pasado. Como decían mis compañeros, pues había escasez de medidas de material, sobre todo de EPIs, de test diagnósticos. Había mucho desconocimiento sobre toda la situación. No se conocían que las personas podían ser asintomáticas y las consecuencias de ello. Y actuamos según el plan de contingencia que teníamos en ese momento y a raíz de eso pues hemos aprendido muchas cosas, sobre todo con la evidencia, ¿no? Con lo que hemos podido ver día a día al pasar la ola. Ahora, por ejemplo, la residencia sí que la hemos modificado, hemos hecho como 2 unidades de convivencia más chiquitas dentro de las posibilidades, pero sí que ha cambiado sobre todo las relaciones, ¿no? que tienen los residentes entre sí, porque antes pues tenían relaciones con más personas, ahora son grupos más reducidos. Eso también hace mella en ellos porque sí que tienen visitas de los familiares. Ayer empezamos también, gracias a Dios, con las salidas después del proceso de vacunación.
pero aún así pues se veía que ya estaban cansados de ver siempre las mismas caras. Con las actividades y así, pues también nos hemos reinventado, hemos hecho actividades por Zoom para que pudiesen tener contactos con gente diferente. La verdad es que, bueno, pues han sido unos momentos muy duros. Lo que decía Borja, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar en cada momento, pues ha hecho mucha mella en todos nosotros. Los trabajadores, bueno, pues hay que hacer una especial mención a ellos porque han estado al pie del cañón cuidando y acompañando a los residentes en todo momento y la verdad es que han estado a la altura de la situación. Y sobre todo los residentes y las familias que desde el primer momento nos han dado todo su apoyo. Desde el primer momento hemos mantenido una comunicación diaria con ellos y verles que no podían ver a sus familiares y aún así que nos mandasen esas muestras de apoyo y los mismos residentes que estaban, recordemos, cada uno en sus habitaciones y aún así no hacían más que darnos apoyos al personal de que, bueno, que siguiésemos luchando, que esto iba a terminar. Han sido momentos muy duros, muy tristes, porque también, pues bueno, no sabíamos realmente en esos momentos a lo que nos enfrentábamos, la enfermedad, no sabíamos la gravedad que tenía hasta que empezaron a empeorar los residentes y con ello vino la tristeza, porque pues hubo personas que perdieron la vida. Pero bueno, poco a poco hemos ido saliendo de ahí y ahora solo nos queda pensar que gracias a la vacuna pues tenemos un poquito de esperanza, ¿no? Inés, quería aprovechar también para precisamente ahora mencionaba Jacqueline ese sentimiento de soledad de los residentes. No sé, los efectos secundarios que vosotros estáis pudiendo apreciar desde el propio departamento en los centros y en las personas mayores, ¿no? ¿Qué efectos está dejando esto? Bueno, seguramente podrán ser desde los propios centros residenciales quienes puedan dar mucho más detalle de esos efectos, pero claramente esos efectos los estamos viendo no solamente en los centros de una forma mucho más marcada, sino también en el resto de la población mayor y en la población en general. Ha cambiado la forma de relacionarnos, como decía Jacqueline. Estamos reduciendo los contactos. Somos seres sociales y necesitamos los afectos. Y verdaderamente eso está haciendo claramente mella en todas las personas mayores que están en los centros residenciales y que lógicamente tienen a sus familias más distantes, más lejos, ¿no? Sin embargo, yo también incidiría en esa resiliencia que nos están demostrando, ¿eh? Es verdad que además los centros residenciales han sufrido mucho más porque lógicamente tienen personas más mayores y con más patologías, que son claramente los estratos de población que más riesgo tienen ante este virus. Y lógicamente pues las personas mayores no solamente han visto restringidas, ¿no?, sus movimientos, sino que además han visto fallecer a personas que ellos conocían y a compañeros suyos en los centros residenciales. Problemas de tristeza, ¿no?, de desesperanza, de dificultades para la movilidad. Nos están comunicando también, ¿no?, la pérdida funcional que están teniendo algunas personas, no solamente las que han padecido COVID, sino también otras personas que por pues la limitación de las actividades y de sus relaciones habituales están también perdiendo función. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar y que tendremos que empezar a subsanar, como ya lo están haciendo, ¿eh? Yo, desde los centros, los profesionales han ido paliando en la medida de lo posible estas complicaciones, pero están ahí. Y sin embargo, vuelvo a insistir también, la inmensa resiliencia que han demostrado las personas mayores a pesar de todo. Aprovecho también, como bien decía Inés, sí, para preguntaros, empiezo en este caso por Borja, desde el punto de vista de eso, ¿no?, de los efectos secundarios que vosotros habéis notado que están padeciendo los residentes o que han padecido las residentes después de este largo periodo de afección de la enfermedad, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, como han comentado mis compañeros, uno de los problemas que tuvimos, sobre todo en los primeros meses, es que las personas estuvieron mucho tiempo con una movilidad muy reducida. Estuvieron en sus habitaciones, estuvieron en círculos muy cerrados, sin la capacidad de moverse de un sitio a otro porque, bueno, pues podían contagiarse o podían contagiar. A partir de ahí, yo creo que en los centros se ha realizado un trabajo muy importante. Los equipos de auxiliares, los equipos de enfermería, médicos y terapeutas ocupacionales, sobre todo fisioterapeutas, han trabajado por darle movilidad a esas personas, ¿no? Y trabajar un poco
las áreas cognitivas y sobre todo pues las áreas físicas. En cuanto se pudo, pues se salió a los jardines, a dar vueltas, a pasear, a tomar el aire e intentar hacer cosas. Y bueno, y ese es un trabajo que ya se venía haciendo, que ahora se ha agudizado por la situación actual y que tiene que seguir en nuestros propios centros. A partir de ahí, luego hay otros temas también pues relacionales. Están viviendo en unidades más pequeñitas que, bueno, que tienen sus pros y que tienen sus contras, ¿no? Que los pros pues nos hacen que bueno, pues que conozcan mejor el entorno, conozcan mejor a los cuidadores, pero bueno, somos seres que convivimos y que nos gusta convivir y bueno, pues poco a poco pues hay que abrir también esas áreas a que puedan ver a otras personas de otras unidades, a que puedan ver a otras personas de otras plantas, a que puedan ver a esto y bueno, ¿por qué? Porque lo necesitan. Esa es un poco la realidad. Vivir en círculos muy reducidos al final pues también te genera ciertos trastornos que te hace que necesites un poco ese aire fresco de ver a otras personas con las que te relacionas continuamente. Jesús, no sé vosotros qué balance tenéis. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Inés, Jacqueline y Borja. La verdad es que hubo necesidad en aquel momento de realizar ese confinamiento en habitaciones y en unidades de convivencia. Eso, pues efectivamente, se hizo, es una limitación grave que se hizo en aras de la salud física, pero eso ha tenido luego consecuencias en la salud psíquica, en la salud anímica, que es ahora lo que tenemos que tratar, pues una vez culminado el proceso de vacunación, de revertir. Se trata de que la vacuna nos tiene que servir para que puedan recuperar la vida, ese tiempo que se les ha privado. Y añadir a lo que comentaba ahora Borja, pues esas unidades de convivencia que son fenomenales, y además luego podremos hablar, supongo, del modelo residencial, las unidades de convivencia que son fundamentales para la atención de personas con algún deterioro cognitivo, con dependencia y sin embargo, en la Casa de Misericordia tenemos más de 300 personas con autonomía y esas unidades de convivencia no se pueden aplicar de la misma manera. También desean hablar con personas afines, desean salir, desean mezclarse con personas de otras unidades de convivencia. Es decir, yo creo que, y más ahora que ya estamos todos vacunados, el proceso de empoderamiento, que también es una palabra muy importante de la ACP, tiene que permitirles recuperar cotas de normalidad que en este momento todavía están vedadas. Quería aprovechar, Inés, para preguntarte, no sé si en todo este tiempo habéis notado que ha habido un descenso en la petición de plazas, en el interés por ir a las residencias o no, o se sigue manteniendo, o se ha notado, no sé si por cierto temor, no lo sé, pregunto. Sí, en realidad sí que se ha disminuido durante la primera fase de confinamiento, lógicamente, porque no había, se suspendieron los ingresos más allá de los que fueran urgentes, lógicamente, por las medidas de contención. Posteriormente, sí que aquellas personas que no tenían una necesidad perentoria de ingresar han suspendido temporalmente esos ingresos en residencia, algunas, pero sí que hemos visto que ha habido un rechazo de plazas cuando ofrecíamos a las personas que estaban en lista de espera el ingreso en residencia. Sí que ha habido algunas que han preferido demorarlo hasta que la situación estuviese más segura. Posiblemente no sea solamente por la seguridad, porque en definitiva en la segunda ola los centros han demostrado que había muchas más medidas de seguridad, sino también por las limitaciones que hemos tenido que imponer, ¿no? A la movilidad, y lógicamente el ingresar en una residencia, si luego no vas a poder seguir viendo a tus familias, supone un hándicap importante. Por lo tanto, yo creo que esto también ha condicionado mucho a las personas a posponer su ingreso en residencia a que se pudieran mejorar, ¿no?, las medidas de relación con los familiares. Yo creo que ha sido un elemento importante. Sin embargo, se han seguido produciendo ingresos y en estos momentos se está recuperando la concesión de plazas en los centros. Sí, te iba a aprovechar para preguntar porque entiendo también que no sé si eso, desde el punto de vista de la concertación con los centros también y desde la sostenibilidad económica de los centros, puede afectarles o no tiene por qué. Lógicamente, si los centros tienen plazas libres, sí que se va a afectar su situación de sostenibilidad, lógicamente. Eso sí que es un hándicap que los propios centros lo están manifestando.
Si os parece, estabais hablando antes, habéis mencionado bueno, el cambio que puede suponer la vacunación, que ya prácticamente, si no ha terminado de todo, está a punto de terminar para todos los residentes y trabajadores de los centros de mayores. Y lo que me gustaría decir, a colación de lo que decía antes Jesús, ¿no? que este proceso de vacunación debería servir para que los residentes poco a poco vayan recuperando su vida. Lo que me gustaría saber es cómo lo han vivido, que me contaseis un poco cómo lo han vivido y cómo están viviendo ese proceso después de la vacunación, ¿no? No sé, Jacqueline, empezamos contigo, por ejemplo. Sí, pues bueno, en general, bueno, tanto por los residentes como por el personal, el proceso de vacunación se ha vivido pues sobre todo con mucha ilusión, con ganas y sobre todo con esperanza por lo que decía Jesús, esperanza de volver a retomar la vida, no ya como antes, pero sí por lo menos en las mismas condiciones que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad foral. Ellos en todo momento lo que han demandado ha sido eso, que tuviesen las mismas opciones que cualquier persona que viviese en su domicilio. Entonces, bueno, pues se ha vivido bastante, bastante bien, con ilusión. También ha habido miedo por posibles efectos adversos de la vacuna, pues algunas personas también por información o desinformación, pues también pensando, bueno, pues si tengo anticuerpos porque me tengo que vacunar, si igual esa vacuna la pueden utilizar otras personas que no han tenido contacto con la enfermedad. Pero en sí, la verdad es que con mucha alegría y sobre todo esperanza. Ya por suerte hemos completado bueno, ya nos han administrado la segunda dosis, hemos completado el proceso de vacunación y ya los residentes desde ayer comenzaron a salir. Hemos elaborado un plan de normalización para esas salidas porque tenemos que tener en cuenta que llevan mucho tiempo sin salir y ahora tienen que aprender también las medidas que tienen que cumplir en la calle. Entonces, bueno, pues durante esta semana saldrán con el personal del centro y ya la semana que viene empezarán a salir también con sus familiares. Así que contentos, muy contentos. En vuestro caso, Borja, me imagino que parecido, ¿verdad? Sí, la verdad que la vacuna yo creo que lo que ha aportado a todo el mundo es una sensación de cierta seguridad, ¿no? El poder romper un poco con esa situación que vivíamos. Y bueno, la realidad es que en las residencias y centros de día pues hemos sido unos privilegiados en la situación actual, ¿no? Está claro que el virus se ceba con las personas más vulnerables, que son las personas mayores, pero bueno, esa campaña que se ha hecho de vacunación a las residencias y centros de día, pues yo creo que apoya a dar seguridad a las familias y a los residentes. Porque no nos olvidemos tampoco que este no es un problema solamente en las residencias. El virus también está en los domicilios, y hay muchas personas que tienen esa inseguridad en sus propios domicilios porque bueno, pues tienen miedo a infectarse porque viene un familiar, porque viene un cuidador o porque no se atreven a ir a hacer la compra al supermercado debajo, ¿no? Entonces, en general, bueno, yo creo que ha aportado seguridad e irá aportándolo en todos los estamentos de la sociedad conforme las vacunas vayan llegando y se vayan pues, poniendo a las diferentes personas. ¿En vuestro caso, Jesús? Pues es similar a lo que decía Jacqueline y Borja ahora. La vacunación ha resultado verdaderamente, bueno, se vivió con mucha expectación, ha resultado masiva, yo creo que en torno al 98%, y ese 2% básicamente ha sido porque nos han vacunado por contraindicación médica, es decir, por cosas de que no estaba prevista la vacuna para personas que tuvieran determinada patología previa. En general se han vacunado, no tengo datos precisos de los profesionales, pero creo que prácticamente la totalidad. Y lo que tengo que además añadir es que no hemos encontrado ninguna reacción adversa significativa. Más allá de un dolor momentáneo, no ha habido ninguna reacción en contra de ello. Y luego, pues añadir que una vez con la seguridad que mencionaba ahora Borja, de estar vacunados y además reconociendo, sabiendo que todavía las residencias no permitimos el ingreso de personas externas al centro, siendo como somos en este momento una isla, parecería muy razonable que al menos vacunados todos y dentro de una isla que son las residencias, la vida dentro de las residencias fuera, si no normal del todo, muy cercano a ello. Y cuando dices, Jesús, ¿lo dices porque todavía no se puede alcanzar esa normalidad? Sí, no, desde luego no se puede alcanzar la normalidad. De hecho,
hay todavía muchas actividades de ocio, de terapia, que las estamos haciendo en grupos pequeños para empezar, y no de una manera todavía, una cosa muy significativa. No hemos tenemos intención, hemos comunicado que queremos abrir la cafetería una vez todos vacunados, una cafetería donde hay muchísima vida social. Una vez vacunados, que tenemos intención, desearíamos abrirla el próximo 1 de marzo, pero porque además nos parece que es mucho más seguro utilizar esa cafetería interior donde no va a haber gente externa, que salir a tomar un café o lo que sea, o de esa misma persona, aunque esté vacunada, al exterior. Son retos que tenemos que ir normalizando pues, en las próximas semanas o meses, pero tenemos que ir decididamente en esa dirección. No sé, Inés, si desde el departamento estáis trabajando en esa dirección de la que comentaba Jesús ahora. Bueno, en el departamento estamos trabajando continuamente con el Departamento de Salud y con el Instituto de Salud Pública para encontrar ese equilibrio entre las medidas que permitan, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas en las residencias, que realmente han sido las que han tenido mayores restricciones durante toda esta pandemia, y también manteniendo la seguridad. Verdaderamente nosotros estaríamos muy satisfechos si verdaderamente las personas de las residencias pudieran tener los mismos niveles de libertad, por decirlo así, de movimiento que el resto de la población. No creo que podamos conseguir mayores tasas a pesar de que ellos ya estén vacunados, porque hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, y es que la vacuna lo que hace en estos momentos es disminuir la gravedad de la enfermedad en el caso de que la contraigas, pero no no anula el riesgo de contagiarse ni de transmitirla. Por lo tanto, el hecho de que tengamos que seguir manteniendo, al menos de momento, quiero decir, todo esto, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que tenemos que ir viendo cómo se van sucediendo los distintos hitos que vamos alcanzando en su evolución. En estos momentos, el hecho de que se tengan que mantener todavía actividades en grupos reducidos y no masivos, que tengamos que mantener las distancias, que se recomiende, por ejemplo, que en las residencias las personas que no son convivientes entre sí, cuando están cercanas, lleven la mascarilla, si pueden llevarla, por ejemplo. Son todo medidas que vamos a tener que seguir manteniendo. En estos momentos sería todavía... Creo que sería una osadía, y así nos lo transmiten también desde Salud Pública, y son las recomendaciones que se están trabajando en el Ministerio, que todavía no tenemos directrices a este respecto. Sería un poco una osadía decir, bueno, pues todo el mundo nos quitamos la mascarilla, nos relacionamos como lo hacíamos antes de la pandemia, porque realmente bueno, pues todavía hay incógnitas que desconocemos. Sabemos que verdaderamente la vacuna que se ha administrado tiene una eficacia muy alta. Verdaderamente en alguna residencia que se han hecho pruebas o anticuerpos postvacunales, se ha demostrado que casi el 98% de los residentes tenían anticuerpos, y eso va a favor de que podamos ir flexibilizando medidas, pero tenemos que ser cautos. Es preferible, ¿no?, ir tomando medidas progresivas que vayan en beneficio, por supuesto, de la libertad de los residentes, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que todavía no conocemos. Por lo tanto, un poco, ya digo, nuestro trabajo va dirigido a que los residentes en estos momentos puedan tener el mismo nivel de movilidad que tiene el resto de la población. Aprovecho, Inés, no sé si antes estaba comentando Jesús que el porcentaje de vacunación de residentes más o menos en su caso rondaba el 98%. No sé si desde el departamento tenéis más o menos qué porcentaje de rechazo ha habido, si ha sido significativo o no. Bueno, en general. Más que de rechazo, te puedo decir que a fecha del día 16, se había vacunado un poco más del 90% de todos los residentes, tanto de centros de personas mayores como de centros de discapacidad. Y una buena parte de ese porcentaje que no se había vacunado es porque todavía estaban esperando la segunda vacuna, porque se han retrasado por algún brote, por alguna circunstancia, personas, por ejemplo, que han ingresado posteriormente. Es decir, el 90,6% casi, o más, o un poquito más, tenían ya la segunda dosis de vacuna puesta. Por lo tanto, son muy pocas las personas que han rechazado la vacuna realmente. Sí, lo decías, lo planteaba porque es una pregunta que os quería trasladar.
No sé si, bueno, con las informaciones que salen en torno a las vacunas y demás, y creo que antes ha sido, no me acuerdo si ha sido Borja o Jacqueline quien ha dicho, ¿no? Pues que siempre parece que el desconocimiento que ha habido social, las informaciones que se van publicando sobre las distintas vacunas, no sé si desde el punto de vista habéis tenido muchas dudas o preguntas por parte de familiares o no sobre la idoneidad o no de vacunarse, o todo el mundo, digamos, en líneas generales estaba por la vacunación. Pues empiezo por ti, Borja, por ejemplo. Sí, en general la gente ha sido muy receptiva a la vacuna. Sí que en las primeras fases, cuando parecía que, bueno, pues que se habían anticipado ciertos procesos, pues la gente tenía ciertas dudas, pero una vez que llegaron, yo creo que el concepto de tener cierta seguridad y que era el antídoto, que puede ser el antídoto contra este virus, pues yo creo que eso se generalizó de forma rápida. Y bueno, hemos tenido una respuesta muy buena, tanto por familiares como residentes y por nuestros propios trabajadores, que también hay que agradecer que esas personas pues busquen esa seguridad, no solamente por ellos, sino también por los propios residentes a los que están atendiendo en cada momento. Jacqueline. Sí, pues en nuestro caso igual. No por los residentes no ha habido dudas, sí que había algún miedo, por lo que comenta Borja, pues un poco pues porque se han adelantado trámites. El personal sí que tenía también al principio un poco de miedo, pero al final la gran mayoría se han vacunado, los residentes la totalidad. Y los trabajadores, ellos por lo que nos comentan a nosotros, sobre todo por ellos mismos, por las personas que viven con ellos y por responsabilidad de dónde trabajan. No, no han tenido dudas. Uh-huh. Publicábamos hoy, Inés, el dato de que ha descendido mucho los nuevos contagios en la población y quizás como dato sí cabe más esperanzador por la afección que la pandemia ha tenido en la población más mayor, ¿no? Que se había reducido importantemente en los mayores de 75 años. Incluso decíamos hoy en el Diario de Navarra que la semana pasada, si no recuerdo mal, los casos en las residencias positivos habían pasado de 22 al anterior a 4. Entiendo que eso también, para todos los que estáis aquí, para todos los implicados y para el conjunto de la sociedad que lo está, es positivo el hecho de ver que la vacuna parece que tiene su efecto, ¿no? que hace el efecto que se busca con ella, claro. Sí, en efecto. A ver, la vacuna es efectiva y bueno, pues tenemos el dato también de una residencia que tuvo un brote después de haberse administrado las 2 dosis de la vacuna. Y lo que nos ha dicho esta realidad que hemos vivido es que las personas que han resultado positivas, en su inmensa mayoría han sido asintomáticos y la persona que ha sido sintomática ha sido con síntomas muy leves. Por lo tanto, sí que podemos decir realmente que, bueno, con la población, con el dato solamente de un centro, pero lógicamente que realmente la vacuna es eficaz. Y esto de verdad sí que nos da mucha más confianza de que se pueda ir normalizando, porque entendemos, y esto lo dicen los epidemiólogos, ¿verdad?, que no vamos a acabar con el virus, pero sí que lo que pretendemos es que la enfermedad que provoque sea mucho más leve y que por lo tanto podamos convivir con ella como convivimos con otras epidemias como la de la gripe, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Pues si os parece, podemos abordar un poco el nuevo modelo, ¿no? Estábamos hablando antes decía Borja, de que la incidencia de la pandemia ha obligado un poco a replantearse las unidades convivenciales, a vivir en grupos más pequeños, que es el modelo un poco que marca la nueva normativa que si no recuerdo mal entra en vigor ya el próximo mes de marzo, que entiendo que es para la puesta en marcha de nuevos centros, pues eso que se habla de la reducción de las plazas, de la participación de la organización en torno a unidades convivenciales más pequeños de en torno a unas 16 personas. Yo sé que tratándose de un modelo así un poco, o sea, de bastantes puntos es un poco complejo, pero sí que me gustaría en este caso que me pudierais valorar algunas ventajas e inconvenientes que podéis ver de este nuevo modelo al que vamos. Si queréis empezamos por ti, Jacqueline. Vale, pues a ver, al final el modelo al que vamos es el modelo de atención central en la persona. Además de que, bueno, pues es necesario unas infraestructuras, sobre todo lo más necesario es el cambio cultural, ¿no? Tanto en el personal como en la organización. Hay que tener la cultura del cuidado, sobre todo. Nosotros desde el ARES Navarra llevamos muchos años ya formando a los trabajadores para implantar este cambio de modelo en las residencias.
Esto lo que viene a ser cuando es, por ejemplo, ¿no? Imagínate que viene una persona a vivir a la residencia y nosotros pues, no queremos anular su voluntad, sino al contrario, ¿no? Tenemos que potenciar la voluntad de esa persona, tener en cuenta los gustos, preferencias de esa persona, su estilo de vida. Es decir, que nosotros seamos los que nos adaptemos a la persona que viene y no al revés. Nosotros lo que trabajamos es en cuidarles como ellos y ellas quieren ser cuidados y que realmente la residencia pase a ser su hogar. Para ello necesitamos recursos materiales y recursos humanos, por supuesto, pero ya desde hace unos años, desde que se firmó el acuerdo marco con Gobierno de Navarra, pues llegan los recursos en mayor cantidad y eso pues bueno, nos ayuda, nos apoya para poder poner en práctica este modelo. En la residencia de Artajona todos los años realizamos mejoras en las instalaciones, intentamos también aumentar el personal, sobre todo incidimos en la formación con los trabajadores porque nos parece esencial para poder llevar a cabo este cambio de modelo y bueno, pues también en lo que es el salario, ¿no? Porque al final el cuidar tiene que ser remunerado y tenemos que hacerlo como es debido. La residencia de Artajona pues también es una residencia sin ánimo de lucro, como decía también Jesús antes. Nosotros, bueno, pues lo que queremos es dar servicio a la población, bien sea pues con recursos residenciales o con servicios de atención a la dependencia, sin tener en cuenta tanto la rentabilidad, aunque sí que, bueno, pues cuando conseguimos tener el resultado positivo, pues al final pues eso se reinvierte otra vez en el centro para mejoras para los residentes, trabajadores. Entonces, bueno, pues creemos en este cambio de modelo y creemos que no se pueden hacer las cosas ya de otra manera. Borja, vuestro caso. Sí, bueno, pues en general, a ver, yo creo que los centros ya venimos incorporando todas aquellas mejoras que nos ofrecen pues la sociedad, que nos ofrecen modelos de otros países y en eso creo que venimos trabajando continuamente. Todos estamos ávidos de poder incorporar novedades, mejoras, modelos de trabajo más atractivos. Ahora estamos con el tema de las unidades y la atención centrada en la persona y sin duda alguna que tiene ventajas, pero que venía además haciéndose ya en los años anteriores. Eso nos ayuda a que nuestras sociedades tengan más conocimiento del residente, el residente más conocimiento de los propios auxiliares o los trabajadores de la propia organización, nos permite adecuar espacios, nos permite que las personas pues, se sientan más cómodas y más atendidas y con un, bueno, pues que podamos trabajar en su proyección y su estilo de vida en los, bueno, pues cuando una persona se hace mayor. También tiene sus hándicaps y la realidad es que a nosotros también nos ha pasado es que estamos trabajando en grupos más pequeños y cuando estamos en una unidad de 16 personas y alguien se lleva mal con 3 de los que tiene que convivir todo el día, pues al final necesita espacios donde poder moverse. Entonces, bueno, pues habrá que ir limando poco a poco esas situaciones que se dan, porque la realidad es que, bueno, pues una residencia en sí, una unidad, pues es como una comunidad de vecinos, ¿no? Y te llevas mejor con unos, te llevas peor con otros, hay gente con la que tienes gran afinidad y tenemos que buscar, pues, cómo compaginamos todas esas cosas con las posibilidades que también tenemos en las organizaciones. Entonces, Jesús, en vuestro caso. Bueno, pues la valoración que hacemos de este modelo que se refleja en el decreto foral del 2 de diciembre, pues es que nos parece una muy buena herramienta, es decir, nos abre una oportunidad para las mejoras, ¿no? Yo tengo que agradecer además al departamento que su elaboración ha resultado muy participativa, es decir, que ha habido múltiples reuniones. Yo personalmente veo que muchas de las cosas que yo planteé están recogidas en el decreto. En ese sentido, tengo que mostrar agradecimiento. Yo me haría una reflexión y es que cuando se propone un nuevo modelo puede no encajar del todo con las realidades que ya existen. Entonces, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Inés, Jacqueline y Borja últimamente sobre todo lo que tiene que ver con la ACP. Estoy muy de acuerdo. Todo lo que tiene que ver con la participación, el empoderamiento, la libertad de elección, de información, todo esto me parece muy interesante y ya llevábamos un recorrido en ello.
Hay algunas cuestiones sobre las unidades de convivencia. La Casa de Misericordia tenemos una estructura histórica en Estrella, y las unidades de convivencia llevábamos ya décadas trabajando con ellas, y además me parece que es el único modelo adecuado o el mejor de los modelos para atender a personas con dependencia, con deterioro cognitivo, y además en este momento la más numerosa son 20 personas la que tenemos, y efectivamente ahí tiene toda la dotación. Sin embargo, este modelo creo que no se puede aplicar tal cual a personas con autonomía. En la Casa de Misericordia viven más de 300 personas con una relativa autonomía, aunque tengan una edad media de 87 años, pero una relativa buena autonomía, y constreñirles a una unidad, lo que decía Borja, pues es muy limitativo, y va en contra de algunas palabras muy fundamentales del ACP, como es el empoderamiento, el que tenga la posibilidad de relacionarse con personas desde otras unidades de convivencia con total libertad. Yo, sobre una cuestión también del tamaño, pues yo la verdad es que creo que en la Casa de Misericordia, o sea, no vemos esto de que la residencia tenga que ceñirse a 130 residentes, ¿no? En la Casa de Misericordia creo que hemos sabido encontrar muchas y muy importantes ventajas a nuestro tamaño, ¿no? Para empezar, por la diversidad de perfiles profesionales. El tamaño nos permite, cualquier perfil profesional que pueda parecer útil en una residencia, pues probablemente ya lo tenemos. Hemos multiplicado el número de actividades que se pueden desarrollar en las residencias, porque cuando cogemos a cualquier nuevo residente le preguntamos qué aficiones cultiva, porque con que haya 2, 3, 4 personas organizamos un taller para que pueda seguir cultivando esa afición, ¿no? Y luego diría que hay otra ventaja, y es que tenemos, por el tamaño, la posibilidad de organizar unos recursos sanitarios, una unidad de hospitalización, un equipo de enfermeras, de médicos, un laboratorio para análisis de sangre, un aparato de rayos X, una serie de cosas que solamente es posible por un tamaño que tenemos. No vemos que en este caso, en nuestro caso, por lo menos hemos encontrado muchas ventajas a este tamaño grande. Eso sí, es fundamental evitar la masificación. Es fundamental que, a través de múltiples comedores, tenemos 18, prácticamente uno para cada 20 y pocos residentes, o tenemos casi 50 salas de estar, uno para cada 11 residentes. Es decir, se trata también de evitar esa masificación, pero insisto en que hay algunos elementos quizá del modelo que, estando en general absolutamente a favor de él, pues que no acaban de encajar con una realidad que ya existía antes, fruto de una historia y de una organización previa. Uh-huh. Entiendo que el modelo va a aportar, pues eso, lo que decimos, son novedades, pero también entiendo que, como todo, tiene un coste. No sé si, Inés, si está planteado el coste que el nuevo modelo puede tener para la aplicación en las residencias que ya están. No está cuantificado, no lo tenemos cuantificado al detalle. Lógicamente, la implantación del modelo sí que requiere, en principio, en primer lugar, yo quiero ahondar un poco en la idea que ha manifestado Jacqueline, de que sobre todo es un cambio cultural. Sin ese cambio cultural podemos hacer transformaciones arquitectónicas, podemos dividir a los usuarios en unidades de convivencia, pero si no asumimos el cambio realmente de lo que es la cultura del cuidado, el modelo no irá adelante. Entonces, más allá de las necesarias adaptaciones, es un cambio cultural. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y además estamos todos alineados en ese necesario cambio y en esa necesaria adaptación de los servicios que prestamos a las necesidades de las personas, y no al revés de tener que someter a las personas que ingresan a los centros residenciales en las dinámicas organizacionales de las instituciones. En segundo lugar, lógicamente, si queremos ir a establecer unidades de convivencia más reducidas, que intenten dar verdaderamente un calor de hogar, que estoy de acuerdo con Jesús en que es mucho más necesario para personas con mayores niveles de dependencia y de deterioro cognitivo que para personas autónomas, que pueden buscar sus relaciones sin necesidad de apoyos, ¿no? Pues estando de acuerdo en esto, es verdad que la distribución en unidades de convivencia va a requerir necesariamente adaptaciones, inversiones en obras, y también la distribución por grupos más reducidos sí que requiere ciertos ajustes de personal, lógicamente.
En estos momentos desde el departamento sí que estamos trabajando en el próximo acuerdo marco y va a tener en cuenta estas necesidades de ratios. Y luego, lógicamente, el decreto establece una necesaria adaptación. Somos conscientes de que no vamos a transformar una realidad que tenemos ahora en poco tiempo en otra realidad totalmente distinta. Y también es verdad que tenemos que aprovechar las cosas buenas que tienen los centros actuales, ¿no? Esto, en definitiva, el decreto es un camino hacia el que queremos avanzar. Entendiendo, por ejemplo, que la Casa de Misericordia tiene muchísimas virtudes y, de hecho, son muchas las personas de Pamplona que quieren ingresar en la Casa de Misericordia, ahora mismo no se nos ocurriría hacer una residencia para 500 personas y yo creo que en eso estamos también todos de acuerdo. Por lo tanto, este decreto lo que establece es la hoja de ruta hacia donde todos queremos avanzar. En nuestro afán, y si los proyectos europeos salen adelante, es que podamos convocar también o destinar una parte de esos fondos europeos para que las residencias puedan hacer obras de adaptación precisamente para poder ir incorporando el modelo también en sus estructuras. Aprovecho, Inés, ahora que comentabas eso, y como han entrado algunas preguntas y hay como una preocupación, hay quien teme si ese nuevo cambio de modelo y esas inversiones de las que hablamos al final puede repercutir en el coste de la plaza de las residencias. En principio, nosotros vamos en lo que es para el usuario, la idea no es que repercuta en los usuarios, ni muchísimo menos. Nosotros sí que estamos revisando en estos momentos cuál es el coste del próximo acuerdo marco, pero en principio no se contempla que haya una repercusión directa sobre los usuarios, ni mucho menos. Pues si os parece, a todos, y antes de dar paso a las preguntas que hemos recibido de los lectores, una vez que hemos escuchado a los gestores y también a Inés por parte de la administración, pues queríamos tener la posibilidad de hablar con alguna persona que está en los centros, y vamos a contactar con la Casa de Misericordia de Pamplona, donde nos está escuchando Maite Salanueva. Muy buenos días, Maite. ¿Me escucha? Sí, buenos días. ¿Qué tal está usted? Pues ahora muy bien. Pues mire, antes que nada le quiero agradecer desde Diario de Navarra su presencia con nosotros y bueno, le quiero hacer dos preguntas muy breves, porque ya sabe usted que nosotros nos ponemos muy serios hablando y ha escuchado aquí a los gestores, al director de su residencia y también a la administración. Pero a mí me interesa que me cuente usted qué es lo que más ha echado de menos en este tiempo, desde que estamos con esto de la pandemia. Es casi todo. A nivel, pues lo que han hablado ellos mismos, pues el estar encerrados tanto tiempo, que eso es lo que más nos pesaba, yo creo, a todos además. Y después que hemos estado muchísimo tiempo sin salir a la calle. No teníamos cafetería, eso para nosotros ha sido... Luego la hemos pasado también muy mal, nos ha dejado, todos nos hemos quedado un poco más viejillos, porque todos estamos como cansados. No sé si es la pandemia o que nos hemos hecho más viejillos, pero sí que nos ha dejado una situación un poco como que no estamos tan ágiles como antes. ¿Y usted está ya vacunada? Sí. Ajá. Y cuando le pusieron, desde que le han puesto la vacuna, ¿qué es lo que más ganas tiene usted de hacer? Bueno, hemos confiado en la vacuna todos, estamos encantados. Y después, pues bueno, ya nos dejan salir un poquito, pero darnos un poquito más de... Pero todavía nos ponen en los cartelones que, bueno, si salimos en la calle, con qué... O sea, cuidado, ya nos hemos mentalizado todos. Yo creo que después de lo que hemos pasado, estamos muy mentalizados a que todavía tenemos que tener muchos cuidados. Eso está claro. Y la relación o sea, ¿han podido ustedes empezar a tener un poco más de relación con la gente en la residencia, con un poquito más de gente, o no siguen estando en grupos más reducidos? No, ahora sí, porque además hay muchas actividades y aunque somos grupos pequeños, sí, ahora estamos dentro muy bien. Y hay tantas actividades y yo, por ejemplo, no tengo tiempo de ir a todas las actividades que hay. Y cada una además coge lo que le va, no sé, ahora estamos... Y eso, claro, nos pone... nos encontramos bien.
al estar haciendo la actividad que nos gusta, la otra, pero hay muchísimo. Ahora estamos todos bastante, salvo la gente que está ya un poquito pues en silla de ruedas y esas cosas, pero nosotros ahora estamos ya encantados. ¿Qué es la actividad que a usted más le gusta hacer? Bueno, hacemos terapia todos los días a la mañana, una terapia de grupo, me encanta, porque se acaba la terapia y aún tenemos ganas de seguir. Y después hacemos lectura en la biblioteca una vez a la semana, hacemos también que viene joyas artísticas preciosas a las tardes, pero hay cine, es que hay una cantidad de cosas que a todas no podría ser. Yo voy a las que más me gustan. Y claro, luego tenemos salidas ahora también. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y tiene usted, tiene relación con los familiares de fuera? No sé, ¿habla usted con ellos? Eso es lo peor de todo, porque yo, por ejemplo, desde marzo no he podido ir a ninguna casa a celebrar nada, como todos. Porque claro, las familias se tenían que... Y yo tenía un poco miedo a la Navidad, que yo nunca había estado fuera de casa. Me daba un poco como miedo, pero no. Todos, además, en mi grupo, todas responsables que no íbamos a ir a ninguna casa. Que no sé si podíamos. Pero aquí me lo pasé estupendamente bien, nos lo pasamos todas bien. Y claro, hemos entendido que era lo mejor para nosotros y para ellos. Porque mi familia no ha pasado todavía el virus este. Pero claro, hemos dejado de celebrar todo, pero bueno, ya lo celebraremos. Muy bien, pues Maite, le quiero dar nuevamente las gracias desde Diario Navarra. Muchas gracias por todo y espero pues eso, que puedan recuperarse pronto y que puedan ustedes recuperar la normalidad cuanto antes. Sí, además tenemos muchas ganas, así que enseguida estamos ya alegres. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Vale, gracias. Y también queríamos hablar con la residencia Torre Monreal de Tudela, en el que nos escucha Mari Carmen Avia Millán. No sé si, Mari Carmen, no sé si me puede escuchar. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pues bien. Lo primero, muchísimas gracias, como le decía antes a Maite, por su presencia desde Diario de Navarra. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y bueno, le quería hacer un poco la misma pregunta que le he hecho a Maite. Después de todo este tiempo que llevamos de pandemia, ¿qué es lo que más ha echado de menos? Bueno, poder estar a tiempo con la familia, aunque tengo poca aquí, pero estar con ellos es un gran alivio. ¿Es usted de fuera? Discúlpeme. Sí, yo soy catalana. Y está en Tudela. Y estoy en Tudela. Llevo casi 6 años viviendo aquí en Navarra. Ajá. ¿Y cómo se está comunicando con su familia? ¿A través de...? A través de videoconferencias, a través pues, del teléfono. ¿Y está usted vacunada ya? Sí. Con la doble vacunación. ¿Y qué es lo que más le apetece hacer ahora que esté vacunada, cuando esté vacunada? Pues bueno, tan pronto se pueda, dar un abrazo al que tengo más cerca, que es uno de mis nietos. ¿Tiene un nieto viviendo en Tudela? No, viven en Corella. Ajá, vale. Claro, y no puede ir a visitarle, claro está. Claro. ¿Y cómo es su vida un poco en el centro? ¿Realiza usted muchas actividades? Bueno, yo realizo todas las que puedo debido a que día sí día no tengo que ir a diálisis. Entonces hay unas horas que me ocupan que no puedo yo estar en las actividades. Y ahora, desde que están ustedes vacunados en el centro, la vida dentro del centro les está permitiendo, pues eso, relacionarse más entre ustedes, ¿o no? Bueno, de momento hay aún una cierta precaución, pero verdaderamente, completamente incomunicados solamente hubo unos momentos. Ahora no. Muy bien, pues Mari Carmen, le quiero dar las gracias en nombre del Diario Navarra por habernos dado este testimonio, y lo mismo que le decía a Maite, pues espero que cuanto antes puedan recuperar la normalidad y pueda usted darle, como decía, ese abrazo que quiere a su nieto.
Muy bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues si les parece, os voy a trasladar las preguntas que nos han ido, algunas de las preguntas que nos han ido negando. Voy a empezar por Inés, que tengo aquí una pregunta que nos manda una persona y es si, bueno, y la traslado un poco para todos, porque igual los datos no se los tienen. Pregunta alguien si los trabajadores en líneas generales han querido vacunarse, los trabajadores de los centros han querido vacunarse, y si los trabajadores tienen la posibilidad de elegir también si vacunarse o no. Sí, ¿me oís bien? Sí, perfecto. Bien, sí, la verdad es que la participación entre los profesionales también ha sido muy alta. Ahora no tengo exactamente el dato, pero es verdad que la vacunación, igual que el resto de la población, es voluntaria. Por lo tanto, el profesional que no quiera vacunarse no le podemos obligar. Eso es un dato así para toda la población. No sé, Jacqueline, Borja, vosotros en vuestros centros, ¿cómo ha sido la respuesta de los trabajadores? Pues en general, la gran mayoría de trabajadores del personal se han vacunado, sí. Alguno al principio pues estaba un poco más reticente y ha esperado un poco a ver qué pasaba, y ahora pues en la segunda vuelta se han vacunado también, pero la gran mayoría se han vacunado, sí. En nuestro caso también ha tenido muy buena acogida, y ya digo que aquel que tenía algunos otros problemas, con personas que se querían quedar embarazadas o algún otro problemita de salud, el 99% de las personas, pues bueno, voluntariamente han decidido ponerse la vacuna. Y Jesús, en vuestro caso. Os lo he mencionado antes también. No sé, son datos cada uno confidenciales, no tiene por qué comentar, pero no tengo ningún indicio para pensar que no ha sido diferente. O sea, ha sido lo mismo que están comentando pues, Jacqueline, Borja e Inés. Tenemos un porcentaje muy similar a ellos. Hay otra pregunta que nos llega y es si el voluntariado que antes iba a las residencias a hacer compañías y demás, si ya puede ir, si está pudiendo ir o si todavía tiene que esperar. No sé, Inés, te lo pregunto a ti o si no me lo podéis. Sí, en estos momentos es personal externo y no tengo el conocimiento de cada uno de los centros, pero en principio se ha limitado las visitas, lo mismo que se ha limitado las visitas de familiares. Por lo tanto, excepto de la forma, al igual que se están realizando las visitas de familiares, ¿no? Con la cita previa, con las limitaciones de espacio que en cada uno de los centros se establezcan, pero sí que es verdad que el personal voluntario todavía tiene limitaciones para la entrada. Jacqueline, no sé vosotros cómo lo tenéis en el centro, si es así también. Sí, es así, sí. Antes teníamos voluntariado que venía a diario y ahora mismo, pues de momento, el voluntariado está restringido, sí. Y nosotros permitimos también algunas visitas de gente voluntaria, pero no para realizar actividades, sino para gente que viene a visitarles con todas sus medidas de seguridad, y para que esas personas que no tienen familiares pues puedan tener contactos con o voluntarios o personas que tienen una afinidad aunque no tengan lazos familiares. Y en vuestro caso igual, Jesús. Sí, parecido. La verdad es que tenemos la fortuna de contar con un número muy importante de personas que vienen voluntarias, fundamentalmente un voluntariado de acompañamiento que en este momento pues todavía dentro de la residencia no se ha podido realizar, y bueno, pues y externamente pues de manera muy limitada. Esa es otra de las cosas que tenemos que conseguir normalizar una vez vacunados, y según se vaya, supongo, extendiendo también la vacunación al resto de la sociedad. Hay otra pregunta que nos comentaban, es una vez que, bueno, antes creo que lo ha comentado Jacqueline, que ya han empezado a hacer salidas en Artajona, es si hay algo, o sea, cómo está previsto una vez que se produzca la vacunación, si va a haber algún tipo de pauta para pautar, para la redundancia, esas salidas. No sé si desde la administración Inés hay alguna pauta o eso va a quedar al arbitrio de cada centro. ¿No? En principio, las normas que se han planteado para ir flexibilizando las salidas es que las personas puedan realizar las salidas al igual que el resto de la población general, ¿vale? La idea es que puedan salir a hacer paseos,
puedan salir también a sus domicilios. Lo que sí que tendremos que tener medidas preventivas y de control cuando vuelvan al centro residencial. Se consideran que hay algunas salidas que son de bajo riesgo, pues lo que consideramos habitualmente los paseos, ¿no? Las salidas que puedan hacer con los familiares de forma diaria, y otras salidas que son de alto riesgo en las que es más difícil mantener las medidas preventivas generales de distancia, de mantenimiento de mascarillas, como puede ser pues, el irse a comer con los familiares o pasar un fin de semana en el domicilio. Esto también va a estar permitido, lo que pasa que a la vuelta sí que tendremos que establecer medidas de control de pruebas diagnósticas, de PCR, en función también de si las personas están vacunadas o no están vacunadas, para poder evitar o prevenir que haya una transmisión, porque repetimos, el estar vacunado disminuye la gravedad de la enfermedad, pero no evita que podamos transmitir la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, en principio sí que va a haber una normalización dentro de lo que cabe de las salidas, pero sí que tendremos que seguir manteniendo medidas de precaución y medidas de control. No sé vosotros, Jacqueline, que comentabas antes que habéis empezado, y luego le doy el turno a Borja, si vosotros sabéis qué protocolo habéis establecido para esas primeras salidas. Y de momento las salidas que estamos haciendo son acompañadas del personal de la residencia, sobre todo pues bueno, por reeducar en las medidas que tiene que cumplir la población en general. Al final ellos también tienen que aprender pues, que ahora mismo no se pueden hacer reuniones porque el resto de población no puede en casas particulares, que si van a los bares tienen que estar en las terrazas, no pueden entrar dentro. Entonces, bueno, pues de momento esta semana sí que lo hacemos acompañando por parte del personal a las personas que quieren salir, o bien para pasear, o bien para hacer cualquier tipo de recados, y la semana que viene, ya previa formación también a los familiares, pues empezarán a salir con los familiares o incluso solos las personas autónomas e independientes que tengan capacidad para salir solos del centro también. Borja, ¿qué querías? Sí, nada, que en este tipo también un poco de crisis pues también se han innovado cosas, y además de las propias visitas o salidas que había dentro de los propios recintos de los centros, creo que se han instaurado algunas medidas muy interesantes y muy novedosas, como son los espacios seguros próximos a las residencias, que en colaboración con los diferentes ayuntamientos, tanto de Pamplona como de cualquier otra localidad de Navarra, pues se han propiciado espacios donde en unos horarios restringidos, en una zona delimitada, pues se bloqueaban lugares para que las propias personas de los centros residenciales pudieran pasear y pudieran salir al exterior. Y bueno, yo creo que ha tenido una gran acogida y ha sido en los primeros contactos en los que las personas de los propios centros han podido salir al exterior, y la verdad que ha sido momentos muy, muy motivantes, que además son lugares que se van a seguir haciendo uso durante las próximas fechas. Y Jesús, en vuestro caso. Bueno, la verdad es que hace ya bastantes meses que, siguiendo las instrucciones que hemos recibido de la unidad sociosanitaria y de hecho políticas sociales y de salud, pues las salidas son frecuentes, y además, puesto que existe un protocolo de que tenemos que cambiar de mascarilla, pues, y firmar y tener, pues la verdad es que ha sido muy fácil contabilizarlo, y ha habido días que, sobre todo como salga el sol, pues que tenemos más de 200 salidas diarias que tienen, bueno, con la restricción de los horarios de las comidas, de las cenas, pero tienen capacidad para poder salir. También es verdad que en nuestro caso tenemos más de 300 personas muy autónomas, o relativamente autónomas, con una edad de 87 años, pero lo cierto es que tienen el hábito, la costumbre de salir con mucha frecuencia. Y ya para finalizar, que vamos a terminar, os pediría brevemente que en un ejercicio me dijerais, por favor, una imagen que se os ha quedado a cada uno grabado si echáis la vista atrás, una imagen o ahora, una imagen que tengáis grabado de esta crisis. Jacqueline. Pues bueno, a mí todavía me cuesta recordar los momentos que vivimos al principio. O sea, todavía me cuesta volver a echar atrás la mirada. Fueron unos momentos muy, muy duros. Pero bueno, yo me quedo con el momento en el que ya los últimos positivos dieron negativo y lo celebramos luego en el verano con una barbacoa con los residentes en el patio. Borja. A mí una imagen que me impactó mucho al principio era cuando acudíamos diariamente a las residencias, y ya fuera lunes, martes, domingo, sábado, en esa situación de
cuando estaba todo el mundo aislado, ver Pamplona vacío, ¿no? Esa sensación de acudir a tu centro y ver que no había coches, ver que no había actividad dentro de la propia ciudad. Y ahora cada vez que vuelvo a casa, hago el mismo circuito que hago siempre y bueno, pues bueno, me da alegría ver la actividad, ¿no? Y bueno, me dio alegría ya en su momento cuando ya se activó la ciudad, pero ahora mismo pues creo que comparar esos momentos con los que vivíamos en el mes de abril, pues que fueron tan duros, bueno, yo creo que la sociedad vuelve a ponerse en marcha. Bueno, este virus tenemos que combatirlo y tenemos que vencerlo y bueno, creo que ese optimismo de tirar hacia adelante con muchas precauciones, con mucha cautela, pero creo que es bueno, positivo para la sociedad y para los centros residenciales en particular. Perfecto. Jesús, en tu caso. En mi caso, recuerdo como un momento verdaderamente muy, muy emocionante, el momento en el que por fin se abrieron las puertas para que la gente saliera de sus entornos, de sus habitaciones y después de 2 meses de confinamiento pudiesen deambular. La verdad es que me resultó muy emocionante volver a ver a las personas después de ese tiempo, cómo restablecían pues, las relaciones con las personas pues, con las que venían viviendo y conviviendo desde hace mucho tiempo y que temporalmente, pues, por este motivo, pues las habían suspendido, ¿no? Al mismo tiempo, pues me dio muchísimo que pensar la primera vez que por fin pudieron salir también al exterior y ver cómo y en qué número y de qué manera daban vueltas en torno a los jardines exteriores que parecía que querían recuperar todas las vueltas que no habían dado anteriormente y lo hacían incluso con verdadera velocidad. Y la verdad es que me dio una sensación de alegría y de tristeza simultáneamente. Inés, en tu caso. Pues mira, yo sí el recuerdo de la actividad frenética del departamento contrastando de la soledad de las calles, ¿no? Es verdad que hubo personas que fueron a teletrabajo, pero los responsables de las secciones se adaptaron rápidamente a las nuevas funciones que teníamos que hacer para dar respuesta a la realidad que estaban viviendo los centros y cómo profesionales dejaron de hacer determinadas actividades para poder volcarse en el apoyo a estos centros. Y desde la sección de obras que bueno, pues tuvimos que reclutar para hacer adaptaciones, comprar material, hasta toda la sección de valoración que dejó de hacer valoraciones de dependencia para ir a cada una de las residencias a ver qué puntos de apoyo tenían. La verdad es que fue una transformación de cómo verdaderamente nos podemos adaptar a nuevos trabajos y a nuevas formas de hacer y además de una forma rápida. La verdad es que fue un recuerdo de una relación de trabajo más intensa si cabe de lo que tenemos habitual. Muy bien, pues quiero daros las gracias a todos en nombre de Diario de Navarra por este encuentro y pues eso, que hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.